Los caballeros templarios fueron algunos de los soldados más formidables de la historia. Monjes guerreros intrépidos dominaban los campos de batalla de las cruzadas y aterrorizaban a sus enemigos. En el documental de hoy viajaremos a través de la historia de los caballeros templarios, examinando las batallas más destacadas de estos feroces jinetes. En el camino conoceremos las fortalezas de los templarios como fuerza militar. La estricta disciplina y el entrenamiento constante les permitieron superar ejércitos enemigos numéricamente superiores. Su valentía a menudo los llevaba a la victoria, pero incluso en la derrota podían ser letales, vendiendo sus propias vidas por las de sus enemigos antes de caer. También llegaremos a comprender el intenso sentimiento religioso que impulsaba a los templarios, una dedicación absoluta a la fe cristiana, que llevó a nobles adinerados a renunciar a todo para unirse a esta fuerza de combate de élite y librar la guerra en los campos de batalla más peligrosos del mundo medieval. Acompáñanos hoy a explorar las batallas más memorables de los caballeros templarios. ...1177... El pequeño reino cruzado de Jerusalén está rodeado por las vastas tierras de Saladino, sultán de Egipto y Siria. Saladino, campeón del Islam, está decidido a eliminar la presencia cruzada en Tierra Santa. Reúne un enorme ejército e invade los territorios del reino cristiano. El gobernante de Jerusalén es el rey Balduino IV, un joven de 16 años aquejado de lepra. Aunque está enfermo, el joven rey Balduino reúne a un pequeño grupo de cruzados y templarios. Aunque están en gran desventaja numérica, Balduino y sus hombres han jurado defender Jerusalén. ¿Salen hasta enfrentar a Saladino? El resultado es la batalla de Montgisart, un enfrentamiento crucial en la historia de las cruzadas. En agosto de 1177, el conde Felipe de Flandes, poderoso señor francés, llegó con su ejército a Acre, principal puerto del reino de Jerusalén. Como varios occidentales, Felipe llegó como cruzado y peregrino. Planeaba visitar los santos lugares y unirse a los caballeros de los estados cruzados en campaña contra los musulmanes. El reino cruzado recibió a Felipe con alegría. En el Mediterráneo oriental, lejos del poder cristiano, el pequeño puesto cruzado estaba rodeado por los territorios de Saladino, sultán de Egipto y Siria. Saladino, decidido a destruir a los cruzados, contaba con ejércitos en crecimiento y estaba bien posicionado para lograrlo. Además, el joven rey de Jerusalén, Balduino IV, tenía lepra. Aunque por el momento la enfermedad de Balduino producía pocas señales físicas, los señores y el clero del reino sabían que era probable que muriera joven. Sin embargo, Felipe anunció que su visita sería breve. Había venido a cruzar, pero pronto regresaría a Flandes. Los nobles de Roma animaron a Felipe a ayudarlos a invadir el centro de poder de Saladino en Egipto, pero Felipe se negó, deseando en cambio hacer campaña en Siria. El rey Balduino apoyó el ejército de Felipe con 100 caballeros y 2000 infantes. El conde de Flandes partió. Se unió a Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía para un asalto a la fortaleza siria de Harem. Aunque Balduino se alegró de ver territorios fortalecidos por el conde Felipe, le decepcionó que Jerusalén no se beneficiara directamente de la cruzada flamenca. A pesar de su enfermedad y su juventud, Balduino IV ya había demostrado ser un gobernante formidable. Desde el comienzo de su reinado, él había llevado la lucha a Saladino siempre que era posible. En 1176 realizó una incursión cerca de Damasco y venció al hermano del sultán, Shams al-Dawla, en la batalla de Baalbek. Saladino entonces se dio cuenta del espíritu combativo de su joven y nuevo enemigo.
En el otoño de 1177, con la mayoría de las fuerzas cruzadas en el norte, Saladino aprovechó la oportunidad. Reunió toda la fuerza de sus tropas egipcias. El ejército del sultán era tan grande que sus necesidades elevaron los precios de los alimentos en Egipto. El cronista Guillermo de Tiro insiste en que Saladino desplegó 26.000 jinetes. Algunos historiadores consideran precisa esta cifra, pero otros calculan que las fuerzas de Saladino eran de 12.000 o 15.000. Pero incluso con ese tamaño, el ejército musulmán era tremendo y capaz de conquistar el reino. El 18 de noviembre, el sultán cruzó la frontera egipcia hacia territorio cristiano. Sabiendo que las fuerzas cruzadas estaban reducidas, Saladino avanzó a un ritmo relajado por la costa hacia Palestina, devastando y quemando tierras de cultivo y recogiendo botín. El gran maestre Odo de Saint-Amand reunió a los caballeros templarios en su fortaleza de Gaza, pero Saladino evitó la fortaleza templaria y se dirigió a Ascalón, una de las ciudades costeras clave de Jerusalén. Mientras tanto, el rey Balduino reunió a los pocos soldados disponibles. Acompañaban al rey los principales varones Balduino de Ramla y Belián de Ibelín, así como Reinaldo de Chatillón, señor de Kerak. Los cruzados llevaban con ellos su reliquia más preciada, la Vera Cruz, que se creía era madera de la propia cruz de Jesús, llevada por el obispo Alberto de Belén. La caballería del joven rey sumaba solo unos 450 caballeros y algunos miles de infantería. El sultán llegó a Ascalón el 24 de noviembre. Balduino sabía que estaba peligrosamente superado en número, así que se retiró detrás de las murallas de la ciudad. Seguro de que Balduino no podía desafiarlo, Saladino envió partidas de saqueo por el campo. Algunos grupos musulmanes llegaron a las murallas de Jerusalén. Las noticias sobre las tropas del sultán causaron miedo en todo el reino. En Jerusalén, los ciudadanos se refugiaron en la Torre de David, mientras que los de Ramla huyeron a Jaffa o al castillo de Mirabel. Aún así, el rey Balduino decidió resistir a Saladino. Envió un mensaje convocando a los templarios de Gaza. El gran maestre Odo de Sanamón llegó a Ascalón con unos 80 templarios. Con este apoyo, el rey Balduino sacó a su ejército de la ciudad para buscar la batalla. Marcharon por la costa hasta Evelyn y luego hacia el interior. El 25 de noviembre, el rey Balduino y sus caballeros avanzaron hacia el enemigo. Saladino se sorprendió al saber que los cristianos se acercaban. El sultán trasladaba su ejército por un barranco cerca del castillo de Monguizar, a unas millas al sureste de Ramla. De inmediato, Saladino ordenó que se tocaran los tambores de guerra, la señal para que sus tropas se reagruparan. Las tropas musulmanas se formaron rápidamente para la batalla. El cronista árabe Ibn al-Athir relata la escena. Luego supieron que los francos estaban sobre ellos con sus batallones y campeón. Salah ad-Din solo tenía una parte de su ejército, ya que muchos de sus hombres se habían dispersado en busca de botín. Salah ad-Din se mantuvo firme ante los francos con sus hombres. Aunque el rey Balduino sorprendió, Salah ad-Din logró posicionar a gran parte de su ejército. Ibn Shaddad, uno de los sirvientes más cercanos de Salah ad-Din y su biógrafo, nos cuenta que el propio sultán le explicó la situación más tarde. Los musulmanes se formaron para la batalla, y cuando el enemigo se acercó, algunos de nuestros hombres decidieron que el ala derecha debía cruzar hacia la izquierda, y la izquierda cruzar hacia el centro, para que, cuando comenzara la batalla, tuvieran a sus espaldas una colina conocida como Ramlalán. Mientras hacían esta maniobra, los francos los atacaron. Guillermo de Tiro señala que Saladino alcanzó cierta preparación para la batalla. Él escribe que las fuerzas enemigas que buscaban botín y causar incendios llegaron desde varias direcciones, lo que fortaleció mucho a Saladino.
Guillermo de Tiro relata el inicio del enfrentamiento. Las filas de combatientes de ambos bandos se acercaron gradualmente entre sí y se produjo una batalla que al principio fue indecisa, pero las fuerzas eran muy desiguales. Sin embargo, los cristianos, fortalecidos por la gracia recibida, pronto avanzaron con mayor audacia. Las líneas de Saladino fueron rotas y tras una gran masacre tuvieron que huir. Guillermo e Ibn Shaddad coinciden en que la carga de la caballería cristiana rompió las líneas de Saladino. Un peregrino presente en la batalla relató después al deán de Londres el ataque liderado por el gran maestre de los templarios, Odo de Saint-Amand. Él se lanzó a la batalla con sus hombres, fortalecido por la señal de la cruz. Espoleando juntos como uno solo, cargaron sin desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Reconociendo el batallón desde el cual Saladino comandaba, se acercaron valientemente, lo penetraron de inmediato, derribaron, dispersaron, golpearon y aplastaron sin cesar. Casi todos los mamelucos guardaespaldas de Saladino, con seda amarilla en sus corazas, fueron aniquilados. El sultán mismo estuvo a punto de ser asesinado, pero logró escapar, montando un camello veloz y huyendo a salvo con solo unos pocos compañeros. La batalla de Monguesar fue un gran triunfo cristiano. Los cruzados persiguieron y masacraron al enemigo hasta un pantano cercano. La persecución continuó hasta la noche. Los cruzados cazaron a los restos del ejército de Saladino durante kilómetros. Guillermo de Tiro escribe que el rey regresó a Ascalón, donde esperó el regreso de sus fuerzas que habían perseguido a los fugitivos por diferentes caminos. En 4 días todos habían llegado cargados de botín, llevando tiendas de campaña y conduciendo delante de ellos esclavos, tropas de camellos y caballos. Vinieron, según las palabras del profeta, como hombres que se alegran cuando reparten el botín. Los sobrevivientes musulmanes, al huir rápido, dejaron atrás botín, prisioneros y armas. El propio viaje de Saladino a través del desierto del Sinaí fue peligroso, con beduinos hostigándolo a él y a sus casi indefensos compañeros. La huida fue difícil porque tormentas violentas duraron 10 días, haciendo que muchos fugitivos se perdieran y luego fueran capturados por los cruzados. Guillermo de Tiro menciona que muchos, por desconocer los lugares y creer que volvían a casa, llegaron a nuestros pueblos, ya fuera ante viajeros o quienes los cazaban. Al llegar a la frontera egipcia, Saladino envió mensajeros en camellos a El Cairo, asegurando a cualquier posible rebelde que él seguía con vida. Una vez en El Cairo, utilizó palomas mensajeras para proclamar su supervivencia en todo Egipto. Sin embargo, la derrota fue extremadamente humillante para el sultán, y su prestigio quedó dañado ante los ojos tanto de sus súbditos como de sus enemigos. El rey Balduino IV y sus hombres habían logrado una gran victoria, uno de los mayores triunfos cristianos de la época. Las bajas de Saladino fueron inmensas, y solo alrededor del 10% de sus fuerzas logró escapar. Como resultado, el reino de Jerusalén fue salvado. Que un pequeño ejército de cruzados y templarios, liderado por un joven leproso de 16 años, haya logrado todo esto es realmente notable. Los números no determinan el resultado de las batallas. En 1184, Gerard de Ridiford fue elegido gran maestre de los caballeros templarios. Era muy distinto a la mayoría de los líderes pasados de los templarios. Por un lado, no tenía una conexión profunda con la orden porque se había unido recientemente. Hasta ahora, su vida se había centrado en buscar poder en el ámbito secular. De pronto hizo votos de templario y, por sus conexiones, obtuvo rápido el título de Gran Maestre. En 1186, Saladino presionaba fuertemente a los estados cruzados.
Al controlar la riqueza de Egipto y los principales territorios sarracenos de Siria, podía desplegar ejércitos mucho mayores que los del reino de Jerusalén. Ese año, un hombre incompetente subió al trono de los cruzados gracias a su esposa, la princesa Sibila, heredera del reino. La elección de Gai causó división entre los nobles de Jerusalén, pues Balduino IV había estipulado en su testamento que Sibila y su esposo no heredaran la corona. El conde Raimundo III de Trípoli, líder de la oposición a Gui, gobernaba los ricos territorios del norte del reino. Raimundo se oponía tanto al gobierno de Gui que hizo una alianza con Saladino, quien estaba encantado de sembrar división entre sus enemigos. Saladino le dijo a Raimundo que intervendría para proteger sus tierras si Gai lo amenazaba. A inicios de 1187, Saladino reunió sus fuerzas para atacar el reino de Jerusalén. En ese momento, Gai reconoció que debía resolver su disputa con Raimundo de Trípoli, así que envió una delegación de paz a Tiberíades, una de las fortalezas de Raimundo. Mientras tanto, Saladino envió una gran fuerza comandada por Musavar al-Din para atacar el reino de Jerusalén cerca de Acre. Esta fuerza sarracena tuvo que marchar a través del territorio de Raimundo de Trípoli para llegar a su destino. Raimundo sintió que estaba obligado a permitir esto, ya que había hecho una alianza con Saladino, pero insistió en que los sarracenos no atacaran ninguna ciudad ni aldea y envió mensajes por el campo advirtiendo a la gente que las fuerzas de Saladino estaban en camino. Gerardo de Ritifort, en el castillo templario de Lefebvre, escuchó la advertencia de Raimundo. Gerardo hospedaba a la delegación de paz de Gui, que iba a reunirse con el conde Raimundo de Trípoli. Al saber que el conde Raimundo permitía el paso de un ejército de Saladino por territorio cristiano, el gran maestre Gerardo se enfureció. Reunió una pequeña fuerza de 90 templarios, 10 hospitalarios y 40 caballeros seglar. Con solo 140 hombres, Gerardo salió a interceptar a los sarracenos. El 1 de mayo de 1187, Gerardo y sus caballeros se encontraron con el ejército sarraceno en los manantiales de Cresón, cerca de Nazaret. Algunas fuentes estiman el ejército sarraceno entre 6 y 7,000. Aunque fueran la cuarta parte, la caballería de Gerardo estaba superada en número. El mariscal templario insistió de inmediato en que se retiraran, al igual que otros caballeros del grupo, pero Gerardo tenía mayor rango que todos y declaró con firmeza que atacaría. Por orden del gran maestre templario, ese pequeño grupo de caballeros atacó a un ejército sarraceno de miles de hombres. El impacto inicial de la carga templaria fue anulado rápidamente por la superioridad enemiga. Los sarracenos derrotaron a los cruzados y casi todos murieron. Solo 3 caballeros escaparon con vida, entre ellos Gerard de Ridifort, quien resultó gravemente herido, pero logró huir a un lugar seguro. La estrategia de Gerard de Ridifort aquí parece extraña, pero en muchos aspectos coincide con lo que sabemos de su carácter. Gerard se enfureció al pensar que Raymond de Trípoli permitiera el paso de las tropas de Saladino por territorio cristiano para saquear otras tierras cristianas. Ante esta indignación, Gerard quizá no quiso retroceder, aún ante una derrota segura. En última instancia, tal acción fue puramente perjudicial para el reino de Jerusalén, que siempre carecía peligrosamente de hombres y no podía permitirse perder a ningún caballero. Ese comportamiento imprudente era inusual entre los cruzados. El famoso cronista sarraceno Usama ibn Munkid describe a los cruzados como los hombres más cautelosos en la guerra. Pero no sería la última vez que Gerard sería imprudente. Meses después, Gerard aconsejó al rey Gai llevar al ejército cruzado directo a la trampa de Saladino en Hattin. Sin embargo, lo que realmente sucedió en la batalla de Cresson sigue siendo un misterio, ya que nuestras fuentes sobre la batalla difieren mucho. El cronista sarraceno Ibn al-Athir no da detalles. Simplemente dice que la batalla fue Ibn al-Athir. También se regocija en una victoria sobre los temidos templarios y hospitalarios, a quienes describe como los fanáticos de los francos. El invitado de Regis Ricardi narra cómo las fuerzas de Gerard se toparon con los sarracenos y tuvieron que pelear una batalla sin esperanza. Pero es una fuente lejana y su autor estaba muy alejado de la batalla. Mi relato de la batalla se basa en Arnold, escudero de Balian de Ibelín,
quien, aunque tenía prejuicios contra Gerard y Guy, estuvo cerca de la acción. Además, una carta del Papa Urbano III también describe a Gerard como alguien que eligió atacar a los sarracenos porque estaba inflamado de celo cristiano. El relato del Papa Urbano III se basó en el de Gerard sobre la batalla, lo que respalda que Gerard ordenó una carga en vez de retirarse. En Cresson, el 1 de mayo de 1187, un pequeño grupo de templarios y cruzados fue aniquilado por un ejército sarraceno mucho mayor, sin importar los detalles. La noticia de esta calamidad se difundió tristemente por todo el reino. Raimundo de Trípoli vio a los sarracenos volver por sus tierras con cabezas de conocidos suyos en lanzas. La alarma por este suceso facilitó la reconciliación de Raimundo y Guy en el castillo hospitalario de San Job, cerca de Jerusalén. Raimundo cayó de rodillas ante Guy, quien lo levantó y lo abrazó. La supervivencia de Gerardo de Ridiford en Cresson fue una desgracia para el reino de Jerusalén, pues su consejo llevó al rey Guy a enfrentar a Saladino cerca de los cuernos de Hattin solo 2 meses después. Así que, sin importar lo de Cresson, la imprudencia de Gerardo es innegable. La historia de los templarios tiene grandes líderes. Gerardo, uno de los pocos malos, estuvo en el poder en el peor momento para el reino de Jerusalén. El año es 1187. Guido de Lusignan, el rey de Jerusalén, tiene un tratado de paz con Saladino, sultán de Egipto y Siria. Pero uno de los vasallos de Guido, Reinaldo de Chatillon, no se siente obligado por este tratado. Reinaldo gobierna uno de los territorios más importantes del reino de Jerusalén, el señorío de Transjordania, que protege la frontera oriental del reino y se encuentra justo al lado del territorio controlado por Saladino. A principios de 1187, Reinaldo ataca una caravana que se dirigía a Egipto. Guy está furioso y ordena a Reinaldo que le haga una restitución a Saladino, pero Reinaldo ignora esta orden. Hasta este momento, los estados cruzados han prosperado gracias a su relativa unidad frente a los reinos sarracenos divididos, pero ahora son los cruzados quienes sufren divisiones internas, mientras Saladino ha unido los poderes de Siria y Egipto. La incursión de Reinaldo beneficia a Saladino, quien buscaba una excusa para romper la tregua con los cruzados. El objetivo final del sultán es eliminar los estados cruzados y devolver toda Siria y Palestina al dominio musulmán. Saladino es un líder piadoso y dinámico que inspira en sus hombres el mismo tipo de fervor religioso que ha motivado las conquistas de los cruzados. Otro personaje relevante en el reino de Jerusalén es Raimundo, conde de Trípoli. Raimundo reconoce el peligro extremo que enfrentan los cruzados. Aunque en el pasado Raimundo y el rey Guido han sido enemigos, ahora unen sus fuerzas en un esfuerzo por montar una defensa efectiva contra Saladino. El reino de Jerusalén reúne su ejército más grande, con unos 20.000 hombres y 1.200 caballeros armados y montados. Mientras tanto, Saladino reúne un ejército mucho más grande de al menos 30.000 hombres, la mitad de los cuales son ágiles jinetes de caballería ligera. El rey Guy acampa en Céferi. Cerca de Nazaret, ambos ejércitos se enfrentan. Guy posiciona su ejército a la defensiva. Él sabe que Saladino no puede mantener a sus fuerzas en el campo indefinidamente, y que si simplemente mantiene una posición fuerte, el sultán pronto se verá obligado a cancelar su invasión. Hace 4 años, Guy usó esta estrategia para repeler exitosamente un ataque de Saladino en Bison. Saladino conoce bien la estrategia de Guy. Él sabe que si quiere conquistar el reino, tendrá que provocar a Guy a una batalla, así que el sultán lleva a su ejército a Galilea. Ataca Tiberíades, fortaleza del conde Raimundo. La esposa de Raimundo, la señora Eshiva, está dentro de Tiberíades en ese momento. Eshiva envía un mensaje desesperado al rey Guy, pidiéndole que venga a rescatarla del ataque de Saladino. En el campamento del rey Guy en Céferi, las noticias sobre la señora Eshiva generan simpatía entre los caballeros cruzados, ansiosos por rescatar a una noble cristiana en peligro.
El conde Raimundo advierte a Guy que socorrer Tiberíades podría hacerle perder todo el reino, ya que el terreno entre Cefiri y Tiberíades es un desierto abrasador y sin agua. En este terreno, Saladino podría atacar y destruir al ejército cristiano. La pérdida del ejército significaría que el reino quedaría indefenso ante el poder de Saladino. Raimundo insiste que es mejor mantener su posición actual con suficiente agua. Saladino, aunque podría causar mucho daño a Tiberíades, nunca podría mantenerla y pronto tendría que retirarse con sus fuerzas. Por lo tanto, dice Raimundo, no pongan en peligro el reino arriesgando al ejército de campaña. Dejen ir a Tiberíades. Permanezcan aquí en Cefiri. Para los varones cruzados, el consejo de Raimundo parece sensato, ya que prioriza el reino sobre sus sentimientos por su esposa y los otros líderes coinciden con él. El consejo de Raimundo, según el historiador R. Pinochet Smelt, se basa en décadas de precedentes en la historia militar del reino de Jerusalén. Durante el siglo, los líderes francos aprovecharon que cualquier fuerza musulmana grande, especialmente al negárseles ganancias militares, solía dispersarse al final de la temporada de campañas. La tarea de los francos era negarles ese éxito y la posibilidad de lograr una conquista permanente, manteniendo intacto su propio ejército de campaña. Raimundo agrega que si Saladino, en su afán de batalla, decide marchar contra los francos en Cefiri, estará sometiendo a su ejército al calor y la sed. Mientras tanto, los cruzados y sus caballos estarán frescos para la batalla y probablemente logren la victoria. El ejército de Saladino quedaría expuesto sin base ni refugio y sufriría una derrota aplastante, como en 1177 en la batalla de Montgazard. Aunque los cruzados sean derrotados cerca de Cefiri, sus castillos y ciudades cercanas sirven como refugio y puntos de reunión. Así Raimundo aconseja firmemente que el ejército cruzado ofrezca batalla en Cefiri, no en Tiberíades. En el consejo de guerra, solo Gerard de Ridiford, gran maestre de los caballeros templarios, discrepa fuertemente del consejo de Raimundo. A pesar de las protestas de Gerard, Guy adopta la política de Raimundo. Da la orden. El ejército seguirá en Cefiri. Pero tarde en la noche, el gran maestre Gerard visita la tienda del rey Guy. Gerard urge a Guy a rechazar el plan de Raymond. El gran maestre insiste en que ahora es el momento de atacar al sultán para destruir su poder definitivamente. Raymond, dice Gerard, es un traidor en alianza secreta con Saladino, y esta es la verdadera razón por la que aconseja no atacar. Increíblemente, Guy ahora cambia de opinión y decide apoyar la propuesta de Gerard de marchar sobre Tiberíades. En retrospectiva, parece extraño que el rey Guy dejara de lado la sabiduría y experiencia combinadas de todo su consejo de guerra en favor del consejo de Gerard de Ridiford, pero eso es exactamente lo que hace. Sin embargo, debemos reconocer el dilema al que se enfrenta Guy. En 1182, Raymond aconsejó lo mismo al rey Balduino IV de Jerusalén, quien lo rechazó y después venció a Saladino. En 1183, Guy mantuvo al ejército del reino de Jerusalén a la defensiva ante Saladino en el valle de Jezreel. En esa ocasión, Guy recibió muchas críticas por no atacar de manera decisiva al sultán. La relación de Guy con el conde Raimundo ha sido tensa desde hace tiempo. En 1186, Raimundo se negó a rendir homenaje a Guy en su coronación. Gerard siempre ha sido uno de los mayores aliados de Guy. Lo más probable es que Guy esté legítimamente preocupado por perder el apoyo de Gerard, quien, como comandante de los caballeros templarios, es uno de los hombres más poderosos del reino. Antes de Guy, el reino de Jerusalén siempre había tenido reyes fuertes y decididos que guiaban a su pueblo al éxito incluso en situaciones difíciles. Guy es muy diferente a sus predecesores. Él es indeciso y fácil de manipular. Él cede ante Gerard. Por la mañana, para sorpresa de todo el ejército, Guy anuncia que ha cambiado de opinión. Él da la orden de marchar hacia Tiberíades. Raymond, Valiant de Evelyn y los otros caballeros están atónitos y perturbados por esta noticia. Aunque el reino de Jerusalén ha tenido disputas internas, sigue siendo políticamente cohesionado. Los hombres son leales a su rey.
obedecen y se preparan para la marcha. Mientras tanto, Saladino está emocionado al enterarse de que Guy ha caído en la trampa. El sultán se alista rápido para activar su trampa. Los cruzados inician la marcha por el ardiente paisaje. El 3 de julio se encuentran con arqueros a caballo sarracenos y desde entonces se ven envueltos en una agotadora marcha de combate. Los sarracenos concentran la mayor parte de su hostigamiento en la retaguardia franca, que está a cargo de los templarios y Balián de Ibelín. Los ataques son tan feroces que Guy debe detener a su ejército y acampar antes de llegar a Tiberíades. Más adelante, las tropas de Saladino ya están bloqueando el paso hacia las aguas del mar de Galilea. Guy ordena a sus tropas sedientas y cansadas que acampen. Se viene una noche infernal. En la oscuridad, los sarracenos rodean el campamento. Encienden fuegos en la maleza que envían nubes de humo asfixiante y ardiente al campamento cristiano. Amanece sobre un ejército cruzado desmoralizado y débil. La llanura calcinada está rodeada por las tropas frescas de Saladino, todas ansiosas por la batalla. Los cruzados montan sus caballos y se preparan para luchar valientemente. Ofrecen su sufrimiento a Dios y deciden infligir el mayor daño posible a los sarracenos. El hermano de Guy, Amaury de Lusignan, organiza el ejército en unidades. Raymond de Trípoli lidera la vanguardia. Amaury organiza la infantería para proteger la caballería. Mientras tanto, Saladino, a pesar de sus claras ventajas, todavía no está seguro de si debe comprometer sus fuerzas en la batalla. En este momento crucial, 4 caballeros desertan del contingente del conde Raymond y llegan a las líneas sarracenas. Le advierten a Saladino que debe atacar ahora antes de que los francos puedan organizar una formación de batalla efectiva. Saladino sigue el consejo de inmediato. Lanza un asalto total. En este punto, la disciplina entre los cruzados comienza a desmoronarse. La falta de gravedad de Guy como rey da frutos amargos. La infantería cristiana rompe filas y se retira hacia el norte por los cuernos de Hattin. Guy les ordena regresar, pero se niegan. No confían en su rey. Raymond de Trípoli y Balián de Ibelín, junto con sus caballeros, lanzan ahora una carga tan poderosa que atraviesa las tropas de Saladino, permitiéndoles escapar a salvo hacia la ciudad de Tiro. Templarios y hospitalarios resisten el asedio de los sarracenos. Los cruzados se retiran a los cuernos de Hattin y se reagrupan junto a la reliquia de la verdadera cruz. La batalla es brutal y feroz. Los sarracenos tienen una superioridad numérica abrumadora, y aún así los caballeros cristianos luchan con gran espíritu. De hecho, la fuerza y el poder de la carga de los cruzados parece estar a punto de superar la enorme ventaja numérica de Saladino. El cronista árabe Ibn al-Athir relata una crónica de la batalla contada por el hijo de Saladino, al-Afdal. Yo estaba al lado de mi padre, Saladino, durante la batalla, la primera que vi con mis propios ojos. El rey franco se había retirado a la colina con su grupo y desde ahí lideró una carga furiosa contra los musulmanes que tenía enfrente, obligándolos a retroceder hacia donde estaba mi padre. Vi que estaba alarmado y angustiado y se tiraba de la barba mientras avanzaba gritando: ¡Dale la mentira al diablo! Los musulmanes contraatacaron y empujaron a los francos de regreso a la colina. Cuando vi a los francos retirarse ante los musulmanes, grité de alegría. Los hemos derrotado, pero regresaron al ataque con un ardor inquebrantable y empujaron a nuestro ejército de regreso hacia mi padre. Su respuesta fue la misma que antes, y los francos se retiraron de nuevo a la colina. De nuevo grité: los hemos vencido, pero mi padre se volvió hacia mí y me dijo: cállate, no los habremos vencido hasta que esa tienda caiga. Mientras hablaba, la tienda cayó y el sultán desmontó y se postró en agradecimiento a Alá, llorando de alegría. Contra todo pronóstico, los cruzados luchan heroicamente y el ejército sarraceno sufre muchas bajas. Pero al final, los últimos caballeros caen. Saladín ha ganado. El rey Guy es capturado junto con Gerard de Ridiford y Reinaldo de Chatillon. Saladín ejecuta a Reinaldo. El sultán también ordena la ejecución masiva de todos los templarios y hospitalarios capturados. El secretario de Salah ad-Din, Imad ad-Din, relata la escena. Salah ad-Din ordenó decapitarlos, prefiriendo muertos a prisioneros. Lo acompañaban eruditos, sufíes
y varios hombres devotos y ascetas. Cada uno pidió permiso para matar a uno, desenvainó su espada y se remangó. Salah ad-Din, sonriente, estaba en su estrado. Los incrédulos mostraban total desesperación. La brutal masacre de estos prisioneros de guerra por Salah ad-Din es una vergüenza en su carrera, pero probablemente no fue por sadismo, sino por una necesidad política, ya que buscaba ser visto como defensor de la fe ante su pueblo. El asesinato de los hermanos caballeros fue una victoria propagandística. La batalla de Hattin marca la mayor derrota de los cruzados hasta ahora. Casi todos los hombres de combate del reino se han perdido, dejando ciudades y castillos cristianos indefensos. Salah ad-Din, con sus grandes ejércitos, está listo para acabar con los estados cruzados. De hecho, Jerusalén misma ahora está vulnerable a su ataque. Pero la victoria de Salah ad-Din en Hattin será desafiada. Pronto Occidente lanzará la tercera cruzada, y Salah ad-Din se verá obligado a enfrentar a un enemigo que infundirá miedo en los corazones de sus hombres. Ricardo Corazón de León, rey inglés. Durante casi un siglo, Acre fue la ciudad portuaria más importante del reino cruzado de Jerusalén. Luego, después de las conquistas de Saladino, se convirtió en el arsenal del sultán y en una de sus bases clave en Palestina. Las primeras batallas de la Tercera Cruzada se libraron aquí. Un pequeño ejército cruzado combatió a las legiones de Saladino por el control de la ciudad. Con la llegada de Ricardo Corazón de León, el belicoso rey Plantagenet de Inglaterra, el asedio de Acre se intensificó. Las apuestas eran más altas que nunca para ambos bandos. Cuando la flota de Ricardo Corazón de León llegó a Acre el 8 de junio de 1191, un ejército cruzado llevaba casi 2 años luchando contra Saladino por la ciudad. Los cruzados estaban posicionados en su campamento fortificado frente a los muros de Acre, mientras que Saladino se encontraba detrás de ellos con su enorme ejército, asediando a los asediadores. La situación se había convertido en un virtual estancamiento, con los cruzados incapaces de tomar la ciudad y Saladino incapaz de desalojar a los cruzados. En el verano de 1191, el rey Ricardo Plantagenet mejoró mucho la situación de los cruzados. Primero conquistó la isla de Chipre, que pertenecía a un aliado de Saladino. Chipre ahora daba a los cruzados en Acre abundante comida y suministros. Luego Ricardo llevó su flota al sitio de Acre. El primer acto de Ricardo fue destruir uno de los barcos de suministros de Saladino cuando intentaba llevar provisiones a la guarnición musulmana de Acre. Al llegar, Ricardo fue recibido por el rey Felipe II de Francia y un ejército cruzado lleno de alegría. Tras 2 años de lucha, los cruzados confiaban en que el rey Ricardo y su ejército les darían la victoria. La celebración continuó hasta la noche, con cristianos cantando alrededor de hogueras, mientras los musulmanes de Saladino en Acre temían la llegada de Ricardo Corazón de León y su numeroso ejército. Sin embargo, Ricardo y el rey Felipe pronto enfermaron. Esto desanimó a los cristianos, pero cuando el rey Ricardo mejoró, pidió que lo sacaran en camilla ante las murallas para usar su ballesta y lanzar flechas a los defensores, incluso mientras seguía recuperándose. Las catapultas y trabuquetes de Ricardo, Felipe, templarios y hospitalarios siguieron bombardeando Acre. La flota de Ricardo bloqueó el puerto, impidiendo que Saladino enviara suministros a sus hombres en la ciudad. Los musulmanes en Acre morían de hambre y estaban cada vez más desesperados. El 4 de julio Saladino intentó superar por última vez el campamento cristiano con su ejército. Los cristianos resistieron en sus trincheras y el ataque de Saladino falló. En este momento, la rendición de Acre era casi inevitable. El 12 de julio, los sitiadores y sitiados acordaron los términos de rendición. La guarnición se entregó a los cristianos, con el acuerdo de que serían liberados a cambio de 200.000 dinares, 1.500 prisioneros cristianos y la reliquia de la verdadera cruz. Con el rey Ricardo y el rey Felipe marchando a la cabeza, los cristianos entraron en Acre y alzaron sus estandartes sobre la ciudad. La guarnición musulmana fue encerrada en las mazmorras para esperar el rescate de su sultán.
el sitio de Acre concluyó. Los cristianos habían recuperado una de las ciudades más importantes de Palestina. Esto fue un gran revés para Saladino después de varios años de victorias casi ininterrumpidas. Una vez más, Acre era una ciudad cristiana. Los cruzados inmediatamente volvieron a consagrar las iglesias, y Ricardo y Felipe comenzaron a restaurar las murallas y torres de la ciudad. También abordaron el espinoso tema de la sucesión de la corona del reino de Jerusalén. Guy de Lusignan y Conrado de Montferrato expusieron sus argumentos ante el juicio de los reyes Ricardo y Felipe. Tras consultar con templarios, hospitalarios y varones locales, ambos reyes llegaron a un acuerdo. Guy sería rey hasta su muerte, cuando Conrado e Isabel, sus herederos, recibirían la corona. Ambos compartirían los ingresos. La decisión no satisfizo completamente ni a Guy ni a Conrado, pero sí satisfizo a los cruzados, quienes estaban ansiosos por dejar atrás esta distracción y continuar con sus esfuerzos para derrotar a Saladino. Sin embargo, esta concordia peligró el 29 de julio, cuando el rey Felipe anunció que dejaría la cruzada y volvería a Francia. Futuros cronistas franceses criticarían a Felipe por abandonar su deber solemne como gobernante cristiano. Felipe realmente nunca quiso unirse a la cruzada. Estaba mucho más interesado en regresar al oeste, donde podría tramar la toma de territorios que pertenecían a Ricardo. Felipe evitaba enfrentarse a Ricardo, pero con el rey de Inglaterra en la cruzada, tenía la oportunidad de sembrar discordia en casa. Ricardo, consciente del carácter de Felipe, pidió a Corazón de León que el rey de Francia jurara sobre reliquias sagradas no atacar las tierras Plantagenet. ¿Por qué esperar que Felipe cumpliera ese juramento si ya rompía su voto de cruzado? Cuando Felipe partió, Ricardo envió de regreso a su principal capitán Mercadier con órdenes de protegerse de los ataques de Felipe. La salida de Felipe fue devastadora para el ejército francés, que en su mayoría quedó en Tierra Santa. Ricardo proporcionó fondos para mantenerlos. El liderazgo de la cruzada recayó ahora únicamente sobre los hombros de Ricardo, una tarea para la que sin duda estaba capacitado. Él envió emisarios a Saladino pidiendo que se cumplieran los términos de la rendición de Acre. Saladino respondió que sin duda lo haría, pero pidió que se le permitiera entregar los pagos y prisioneros en cuotas. Ricardo aceptó de inmediato. Ambas partes fijaron un calendario de pagos para que Saladino entregara el rescate gradualmente y ambos intercambiaran prisioneros. Sin embargo, a medida que pasaban las fechas límite comenzó a surgir un patrón. Saladino no cumplió su parte del trato. En cada fecha, Saladino daba excusas para no pagar o liberar a los prisioneros. Ricardo aceptó extender los plazos, pero era evidente que el sultán jugaba con el rey cruzado y buscaba socavar su autoridad. Saladino buscaba mantener a Ricardo atascado en Acre, negociando sin fin sobre estos prisioneros, mientras el ejército cristiano se desintegraba. Incluso los propios cronistas de Saladino admiten esto. Ricardo, conocido por preocuparse por sus hombres, mientras que Saladino, esta vez no dudó en arriesgar a sus soldados más valientes, quienes defendieron Acre. Estos hombres le proporcionaron al sultán un medio para retrasar a su enemigo, y eso le importaba más a Saladino que obtener su libertad. Ricardo reconoció pronto el juego de Saladino. Él sabía que el sultán estaba jugando con él y tratando tanto de romper el impulso de la cruzada como de hacer que Ricardo pareciera ineficaz. Tras otro plazo incumplido y varias excusas de los enviados del sultán, Ricardo ejecutó a sus prisioneros ante el campamento de Saladino frente a todo el ejército musulmán. Ricardo desenmascaró el farol de Saladino y las consecuencias serían desastrosas para el sultán. Muchos emires y líderes musulmanes se enfurecieron porque Saladino no rescató a los valientes defensores de Acre, lo que generaría problemas de lealtad para el sultán durante toda la cruzada. Desde entonces, Saladino tendría dificultades para convencer a sus hombres de guarnecer castillos y ciudades, pues temían el destino de la guarnición de Acre. En última instancia, Ricardo le había dado a Saladino amplias oportunidades para asegurar la vida de sus hombres. Esto era más de lo que podía decirse de Saladino, quien ejecutó sin piedad a templarios y hospitalarios tras la batalla de Hattin, sin darles oportunidad de rescate. Al incumplir varias veces el acuerdo, Saladino
puso intencionalmente a Ricardo en una situación difícil. Ricardo no podía albergar por mucho tiempo a estos prisioneros, ni dejar sin respuesta las violaciones del sultán a los términos. Fue una decisión difícil y sangrienta en plena guerra, y al final, Saladino merece crítica por dejar a la valiente guarnición de Acre a un destino tan cruel. En comparación con Ricardo, quien a menudo arriesgaba su propia vida liderando misiones de rescates cuando capturaban a sus hombres, solo podemos preguntarnos por la actitud insensible e ingrata de Saladino hacia sus soldados más valientes. Saladino intentó convertir la masacre en una victoria propagandística, ejecutando a muchos prisioneros cristianos en público, pero muchos de sus propios seguidores siguieron culpándolo por las muertes innecesarias de sus camaradas. Saladino nunca superaría esta amargura que ahora infectaba sus filas. Con la guarnición de Acre ejecutada, la iniciativa estaba una vez más en manos de Ricardo y actuó rápidamente. Comenzó la siguiente fase de la cruzada, el avance por la costa palestina, con la intención de asegurar más ciudades y castillos en manos de Saladino. La toma de Acre fue el mayor logro de la Tercera Cruzada. Acre había servido a Saladino como uno de sus principales guarniciones y depósitos de armas. Ricardo Corazón de León, usando Acre como base, decidió seguir sus conquistas. Tras consultar con los caballeros templarios y hospitalarios, el rey marchó al sur por la costa palestina, recuperando fuertes y pueblos en su camino. Ricardo tenía como objetivo Jaffa, la ciudad portuaria más cercana a Jerusalén y un bastión regional clave. Mientras Ricardo marchaba fuera de Acre, Saladino reunió fuerzas para frenar al Corazón de León. La ruta costera de Ricardo tenía varias ventajas. Con su flota, Ricardo abastecía a su ejército en la marcha. Además, el mar mismo protegía el flanco derecho del ejército y reducía la ventaja numérica de Saladino, ya que los musulmanes solo podían atacar a los cristianos desde la izquierda. El 22 de agosto los cristianos iniciaron la dura marcha. El clima era caluroso y el terreno difícil. Los arqueros a caballo turcos de Saladino atacaban a la columna cristiana con lluvias de flechas, dañando caballos y hombres. Pero Ricardo fue muy disciplinado. La formación del ejército era impecable y avanzó por la costa intacta, a pesar del hostigamiento de las fuerzas de Saladino. El 7 de septiembre por la mañana, el ejército cristiano salió de un bosque al norte de Arsuf. Ricardo sabía que Saladino seguramente buscaría una batalla, pues el sultán reunía tropas de Egipto y Siria. Al amanecer, los cristianos marcharon a Arsuf en 12 escuadrones, con templarios al frente y hospitalarios en la retaguardia. Ricardo tenía unos 10.000 infantes y 1.200 caballeros pesados, sumando entre 11 y 12.000 hombres. El ejército de Saladino tenía al menos el doble, unos 25.000. Cuando los cruzados salieron del bosque, Saladino lanzó parte de su ejército al ataque, mientras mantenía algunas fuerzas en reserva. Ibn Shaddad, cronista y biógrafo de Saladino, señala: el enemigo estaba cercado y la lucha fue feroz, ardiendo como una llama en ambos bandos. El enemigo aceleró su marcha con la esperanza de llegar al lugar donde pudiera acampar. Su situación se volvió grave y el lazo a su alrededor se apretó mientras el sultán se movía entre el ala izquierda y el ala derecha, animando a los hombres en la Guerra Santa. La gesta Regis Ricardi, un testimonio ocular de la Tercera Cruzada en el campamento de Ricardo, señala cuán esenciales fueron ese día los valientes ballesteros y arqueros. Esos hombres de armas absolutamente inflexibles que iban en la retaguardia del ejército repelieron a los implacables turcos lo mejor que pudieron con una andanada continua de disparos. Ricardo organizó a su infantería y arqueros para marchar junto a la caballería y así proteger a los caballos de flechas enemigas. El autor de la Gesta afirma que los cristianos estaban tan acorralados por los ataques de Saladino que solo veían el cielo y al enemigo. Algunos ballesteros retrocedían para mantener el orden de marcha
y contener a los turcos mientras los cristianos avanzaban. El buen orden de marcha de los cruzados provocó que los musulmanes atacaran a distancias más cortas. Ahora los turcos no solo estaban usando sus arcos, sino que también sacaban sus lanzas para ataques más directos. Los hospitalarios en la retaguardia sufrían gran presión por los ataques. Los hospitalarios pidieron permiso para cargar, pero el rey se negó. De hecho, la creciente audacia de los ataques sarracenos favorecía el plan de Ricardo. Corazón de León buscaba forzar a Saladino a comprometer todo su ejército en combate directo, permitiendo a los cristianos lanzar una carga decisiva que rompiera las filas sarracenas. Mientras Saladino atacaba, la columna de Ricardo seguía avanzando. Esto provocó ataques cada vez más audaces por parte de los musulmanes. Ibn al-Athir relata que muchas tropas sarracenas ya estaban posicionadas cerca, y la gesta menciona que los cristianos vieron a muchos jinetes turcos desmontar para disparar flechas con mayor precisión. En ese momento los cruzados finalmente cargaron. Ibn Shaddad describe su experiencia de este evento con un detalle fascinante. Después, la caballería se reunió y decidió cargar. Los vi agrupados en medio de los soldados de infantería, tomaron sus lanzas y gritaron al unísono. La infantería abrió paso y cargaron juntos en toda la línea. Nuestros hombres cedieron ante ello. Sucedió que yo estaba en el centro, que emprendió la huida en masa. Quería unirme al ala izquierda porque estaba más cerca. La alcancé después de que ya había sido completamente destrozada. Pensé en unirme al ala derecha, pero vi que había huido aún más calamitosamente que las demás. Ibn Shaddad huyó hacia donde estaba Saladino con su guardia personal. Él escribe: el sultán estaba de pie mientras los hombres huían, pero ordenaba a los tamborileros tocar sin parar. Ordenó a los hombres que se reagruparan con él, pero todos estaban huyendo a su alrededor. Los musulmanes estaban desbandados. Ibn Shaddad nos cuenta que los cristianos cargaron en un total de 3 oleadas diferentes. Las cargas se coordinaron con señales de los trompeteros de Ricardo. En la primera carga, los musulmanes sufrieron graves bajas, y en cada ataque siguiente el ejército de Saladino fue más devastado. La infantería cristiana avanzó detrás de los caballeros, rematando a los enemigos heridos o que huían. El rey Ricardo luchó personalmente, liderando la carga de su caballería. La Gesta Regis Ricardi describe dramáticamente la conducta del rey. El rey Ricardo persiguió ferozmente a los turcos y los dispersó por todo el terreno. Nadie escapó cuando su espada los alcanzaba. Donde iba, su espada en alto abría paso a su alrededor. Avanzaba sin descanso, derribando enemigos como si cosechara con una hoz, hasta que los cadáveres de sarracenos cubrían el suelo por doquier. Taqi al-Din, sobrino de Saladino, reunió a algunos musulmanes para revertir la situación, pero en la tercera carga de Ricardo, los cruzados devastaron su caballería. La victoria ya era segura. Ricardo y sus caballeros vencieron al ejército de Saladino. Los cruzados estaban triunfantes. Saladino se retiró con su guardia a las colinas boscosas, donde su ejército sobreviviente se reunió. Mientras tanto, los cristianos victoriosos ocuparon Arsuf. La batalla de Arsuf fue clave en la tercera cruzada. Salah ad-Din sufrió graves bajas, perdiendo cerca de la mitad de su ejército. Sin embargo, su ejército no fue destruido por completo y logró reagrupar a cerca de la mitad de los sobrevivientes en un lugar seguro en las colinas. Ibn Shaddad relata que tras su derrota, Salah ad-Din estaba inconsolable y se negaba a comer o a hablar mucho. Las bajas cristianas fueron pocas, pero el ejército lamentó especialmente la pérdida de Santiago de Habana, un caballero muy querido y valiente en la batalla. Los templarios y hospitalarios buscaron en el campo de batalla y, para hallar el cuerpo de Santiago, lo llevaron a Arsuf. Aquí, el caballero caído fue enterrado, con Ricardo él mismo asistiendo en los ritos funerarios. La batalla aseguró el control cristiano de la llanura costera y permitió a los cruzados avanzar para ocupar la ciudad portuaria de Jaffa. Ricardo gobernaba una buena parte de Palestina, desde aquí hasta aquí.
En 1195, el califato almohade dominaba el norte de África musulmán y al-Ándalus. Gobernaba Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, general y estadista que sometió a la dinastía almorávide en el norte de África. El padre de al-Mansur murió en batalla contra el rey de Portugal y él estaba decidido a derrotar a los estados cristianos de Iberia. En 1194 terminó una tregua temporal entre Castilla y el califato almohade. El obispo Martín de Toledo y los monjes guerreros de Calatrava atacaron el valle del Guadalquivir, región fronteriza clave controlada por los almohades y disputada por cristianos y musulmanes desde hace tiempo. Castilla estaba bajo el mando de Alfonso VIII, un político astuto y general talentoso. Para proteger su capital, Toledo, Alfonso había construido un impresionante castillo en Alarcos, en la margen izquierda del río Guadiana. Al enterarse de que Almanzor planeaba invadir Castilla, Alfonso reunió su ejército en Alarcos para defender la frontera sur. Tras desembarcar en Tarifa en junio de 1195, Almanzor proclamó la Guerra Santa y avanzó a Córdoba. Marchó al norte por el puerto de Moradal y capturó el castillo de Calatrava, sede de la orden militar homónima. Previo a la llegada del califa, el rey Alfonso VIII solicitó ayuda a Aragón y León. Sin esperar refuerzos, Alfonso decidió enfrentar al enemigo. Era 19 de julio. El califa había reunido un ejército muy grande y sus fuerzas superaban en gran número al ejército castellano. Contingentes de tribus bereberes iban al frente de Al-Mansur y el ejército árabe ocupaba el ala izquierda. Divisiones de Al-Ándalus estaban en el ala derecha. El califa mantenía sus mejores fuerzas almohades en reserva en la retaguardia. La vanguardia de Alfonso estaba comandada por su vasallo y amigo cercano, Diego López de Haro, quien lideró una carga que destrozó la vanguardia bereber. Alfonso encabezó otro ataque con las órdenes militares y derrotó a varias divisiones clave de Al-Mansur. Pocas horas tras iniciar la batalla, los cristianos llevaban ventaja pese a ser menos numerosos. Una vez que la mayoría de los bereberes habían sido derrotados, los caballeros cristianos lucharon cuerpo a cuerpo con las tropas andalusíes, a las que también rompieron y dispersaron. La caballería árabe flanqueó al ejército de Alfonso, y el califa mantenía su retaguardia almohade en reserva. Cuando Al-Mansur envió a sus guerreros almohades de élite, la caballería cristiana ya llevaba horas luchando intensamente. La reserva almohade aún fresca y los últimos contingentes árabes rodearon al ejército castellano. Los caballeros cristianos exhaustos fueron superados. Alfonso cargó en la batalla Pitazo intentando reunir a sus hombres. El rey estaba listo para morir en batalla, pero sus propios guardias lo sacaron del campo. La infantería cristiana y las órdenes militares fueron destruidas. El ejército de Alfonso se retiró en desorden hacia Toledo. Mientras tanto, Almanzor ocupó Alarcos, Calatrava y otras fortalezas que protegían el camino a Toledo. Cargado de botín, Almanzur se retiró triunfante a Sevilla. Tras su derrota en Alarcos, Alfonso VIII de Castilla volvió a Toledo y se reunió con Alfonso IX de León, quien llegó demasiado tarde para participar en la cruzada. Viejas disputas territoriales volvieron a surgir y ambos discutieron amargamente. El rey de León exigió a Castilla entregar fortalezas fronterizas. Al negarse Alfonso VIII, Alfonso IX volvió a León, se alió con los almohades y devastó posesiones castellanas en tierra de Campos. El califa almohade Al-Mansur, al ver la desunión cristiana, mandó tropas al rey de León y devastó las tierras castellanas en el Valle del Tajo, tomando Trujillo, Plasencia y otros castillos. El califa, más interesado en someter Mallorca musulmana, hizo una tregua con Alfonso VIII en 1197. Esto fue un respiro para los castellanos. El Papa Celestino III quería que los reinos cristianos de Iberia se unieran de nuevo frente a los almohades y excomulgó al rey de León en 1196 por sus continuos ataques a Castilla. Los castellanos y los leoneses resolvieron sus diferencias con una alianza matrimonial. Alfonso VIII de Castilla dio a su hija Berenguela en matrimonio a Alfonso IX de León en 1197. Con Berenguela como reina de León, ambos reinos parecían listos para unirse.
El Papa Inocencio III se opuso a que Berenguela y Alfonso IX de León, por ser primos segundos, estuvieran casados y exigió su separación según la ley de la Iglesia. La pareja pospuso su separación pese a ser excomulgados en 1198, pues la alianza beneficiaba a ambos reinos. Los almohades realizaban intensas campañas contra la Mallorca musulmana. El califa Al-Mansur murió en 1199, siendo sucedido por su hijo Al-Nasir, quien lograría la antigua ambición almohade de someter a Mallorca y las Islas Baleares. Barranquela y Alfonso IX de León se separaron en 1204, lo que reavivó los desacuerdos entre León y Castilla, pero en 1209 ambos reinos volvieron a estar en paz. Así, toda la España cristiana estaba nuevamente en armonía. En 1210, la tregua entre Castilla y los almohades expiró. El rey Alfonso VIII tomó la cruz en una ceremonia solemne junto con su hijo y heredero, el príncipe Fernando. Fernando afirmó que dedicaría los primeros frutos de su caballería a la cruzada contra los moros. El rey y el príncipe no perdieron tiempo. En mayo de 1211 marcharon al sur, entrando en territorio almohade y saqueando Murcia. Mientras tanto, dos magnates castellanos, Alfonso Telles y Rodrigo Rodríguez, con una fuerza proveniente de Toledo, sitiaron y capturaron la torre de Guadaleras, que se había perdido previamente después de la batalla de Alarcos. El Papa Inocencio III elogió a los castellanos por su valentía y advirtió que cualquier gobernante cristiano que se atreviera a atacar Castilla sería excomulgado. Al-Nasir, el califa almohade, respondió a las incursiones de Castilla ese mismo mes. Cruzó el estrecho de Gibraltar y reunió su ejército en Sevilla. Anunció que haría la guerra al rey de Castilla, a quien consideró el más cercano y fuerte de los príncipes cristianos. En julio, el califa marchó por el puerto de Moradal y sitió Salvatierra, que resguardaba el camino a Toledo. Salvatierra fue sede de la Orden de Calatrava tras perder Calatrava en 1195. Los monjes guerreros ofrecieron una defensa valiente contra el califa, pero pronto se vieron obligados a llegar a un acuerdo. El califa les permitió marcharse a cambio de entregar el castillo. El califa anunció que cortó la mano derecha del rey de Castilla. Concluyó su campaña satisfecho y regresó al sur, a Sevilla. El rey Alfonso sabía bien que la próxima temporada el califa lanzaría una invasión a gran escala de Castilla, y tenía la intención de estar preparado. Reunió a su consejo de guerra con el arzobispo Rodrigo de Toledo, Diego López de Haro y su hijo, el príncipe Fernando. El consejo acordó lanzar una gran campaña contra los almohades en 1212. Alfonso instruyó a sus vasallos que reunieran a sus hombres en Toledo el siguiente domingo de la Trinidad. Al prepararse para la próxima campaña, el rey enfrentó una tragedia. El príncipe Fernando volvía por las montañas de San Vicente tras una incursión contra los musulmanes cuando enfermó. El 14 de octubre murió el príncipe Fernando en Madrid. El rey Alfonso estaba devastado. El reino entró en un profundo luto. La reina Leonor estaba tan afligida que no podía expresarlo. El príncipe Fernando fue enterrado en el monasterio real cerca de Burgos. El arzobispo de Toledo ofició la misa fúnebre y la princesa Berenguela, como representante real, ofreció hospitalidad a los dolientes. El arzobispo destacó la compostura de la princesa en esta difícil ocasión. La excelente hermana del príncipe, la reina Berenguela, se dedicó a todo lo que se requería para el funeral y los honores, para el luto y el dolor, con generosidad y decoro. La plenitud de sus virtudes destacó tanto que su sabiduría superó la piedad del sexo devoto y su generosidad al dar limosnas superó la de los príncipes. Además, su modesta dignidad brindó consuelo al dolor, haciendo que sus encantos fueran aún más dulces e intensos. Berenguela consoló mucho a sus padres en su pérdida, y en el funeral mostró el beneficio que luego aportaría al reino. El futuro de Daniel dependería de su hijo. Aunque lamentaba la muerte de su hijo, el rey Alfonso VIII de Castilla dedicó el final de 1211
a preparar la cruzada del siguiente año. El Papa Inocencio III declaró formalmente la próxima campaña de Alfonso como cruzada. Inocencio escribió que el rey de Castilla prefería morir antes que ver la ruina cristiana. El Papa ofreció la indulgencia completa de cruzada a cualquiera que participara en esta guerra santa ibérica y animó a los franceses a unirse. Los obispos castellanos predicaron la cruzada y Juan de Osma afirmó que el sultán de Marruecos, Al-Nasir, buscaba hacer la guerra a quienes adoraban la cruz. El arzobispo Rodrigo de Toledo fue a la corte del rey Felipe II de Francia y ofreció indulgencia a los caballeros franceses que lucharan en la cruzada. Felipe no fue receptivo. El arzobispo Arnaud Ombry, conocido por la cruzada albigense, viajó por Provenza y Gascuña reclutando numerosos caballeros occitanos. Mientras tanto, Alfonso VIII viajó a Cuenca, donde se reunió con su aliado de mucho tiempo, el rey Pedro II de Aragón. Ambos reyes juraron reunirse en Toledo para la cruzada el 8º día del próximo Pentecostés. Luego, el rey Alfonso viajó al sur hasta la fortaleza de Alarcón, desde donde lanzó una pequeña precampaña contra los almohades. Con pocas tropas y sus caballeros, Alfonso atacó posiciones fronterizas almohades en el río Júcar y capturó 3 castillos del califa. Con este triunfo, el rey se retiró a Alarcón en noviembre. Al año siguiente, el Papa Inocencio III apoyó la cruzada de Alfonso en abril, instando a los caballeros cristianos de España a unirse contra los enemigos de la Cruz del Señor. Al Papa le preocupaba especialmente el rey Alfonso IX de León, quien solía causar divisiones entre los poderes cristianos de la península ibérica. Inocencio dejó en claro que el rey de León sería excomulgado si atacaba Castilla en ese momento y que, de hecho, León debía unirse a Castilla en esta cruzada. Alfonso IX de León rechazó unirse a la cruzada si Alfonso VIII de Castilla no entregaba castillos en disputa, pero este no aceptó. Con la llegada del verano, la nobleza de Castilla se preparaba para la campaña próxima. En Roma, el 16 de mayo, pueblo y clero hicieron una procesión a la Basílica de Letrán, cantando himnos y rezando para que Dios ayudara a los cristianos de España en su guerra contra los moros. En toda Francia se rezaban letanías por el rey Alfonso VIII y sus caballeros para que triunfaran. La crónica latina de los reyes de Castilla llama a este periodo el inicio de toda alegría. Los castellanos, antes tristes por la muerte del príncipe Fernando, ahora deseaban hacer la guerra al califa Al-Nasir. Cristo transformó el miedo en valentía y la desesperación en confianza en los hombres. Durante la octava de Pentecostés, del 13 al 22 de mayo de 1212, el rey Alfonso VIII de Castilla comenzó a reunir su ejército en Toledo para prepararse para la campaña contra Al-Nasir, el califa almohade. Además de los vasallos castellanos de Alfonso, el ejército incluía templarios, hospitalarios y las órdenes de Santiago y Calatrava. El arzobispo de Narbona, Arnoldo Ombry, llegó el 3 de junio con muchos caballeros franceses. La hija de Alfonso, la princesa Berenguela, describió a estos hombres como peregrinos, lo que nos da una idea de cuán estrechamente estaba asociada la cruzada española con la cruzada en Tierra Santa. Arnoldo Ombry tenía más buenas noticias. De camino a Toledo se reunió con el rey de Navarra, quien también aceptó unirse. Los reyes de León y Portugal no participaron directamente en la cruzada, pero varios caballeros de esos reinos fueron a Toledo a apoyar la causa. El 20 de mayo, el rey Alfonso fue a las puertas de Toledo para recibir al rey Pedro II de Aragón. Sorprendentemente, Pedro llegó solo con un caballero. Pronto llegarían más de sus vasallos, pero Pedro no tenía los fondos para financiar su ejército. El rey Alfonso ofreció pagar para abastecer a las fuerzas aragonesas. El rey de Castilla también equipó a los franceses con caballos. La coalición cristiana salió de Toledo el 20 de junio. Mientras tanto, en Sevilla, Al-Nasir había reunido un vasto ejército de moros norteafricanos y andaluces y partió hacia el norte el 22 de junio. Su objetivo era Toledo. Al acercarse los ejércitos, los caballeros franceses de la vanguardia cruzada capturaron Malagón, a 72 kilómetros al sur de Toledo, y masacraron a la guarnición.
Alfonso no estaba contento con esto, ya que no quería que las tropas musulmanas en las fortalezas adelante tuvieran miedo de rendirse ante él. El siguiente castillo que encontraron fue Calatrava, que los cristianos sitiaron durante 4 días. Cuando Calatrava cayó el 1 de julio, Alfonso no permitió que fuera saqueada, lo que decepcionó a los franceses. Para el 3 de julio, la crónica latina señala que muchos caballeros franceses se quejaban del calor y de no haber encontrado a Al-Nasir. Aunque Alfonso y Pedro trataron de detenerlos, la mayoría de los franceses se fue a casa. Teobaldo Blasón, con alrededor de 130 caballeros occitanos, se quedó. El ejército cristiano capturó 3 castillos más en la región los días 5 y 6 de julio, entre ellos Alarcos, donde los almohades lograron una gran victoria 17 años antes. En este punto, otro rey ibérico se les unió, Sancho VII de Navarra. El cronista latino, testigo presencial, afirma que el ejército era impresionante de ver. Nunca antes, afirmó, se habían reunido tantos caballeros cristianos. Los cruzados siguieron marchando hacia el sur rumbo al puerto de Moradal. Los exploradores volvieron con malas noticias. Al-Nasir estaba cerca y ya controlaba el paso clave del puerto de Loseum. El ejército del califa estaba bien posicionado y era enorme, superando en número a los cristianos por lo menos 2-1. Alfonso inmediatamente instaló el campamento y celebró un consejo en su tienda, reuniendo a su vasallo y amigo cercano, Diego López de Haro, al rey de Aragón, al rey de Navarra, al arzobispo Rodrigo de Toledo, al arzobispo Arnaud Omri y a los maestres del temple del Hospital de Santiago y de Calatrava. Algunos defendieron la retirada, afirmando que avanzar por las montañas con Al-Nasir en Losa era imposible. Alfonso y otros insistieron en que con tanta fuerza reunida era el momento de atacar decisivamente. Sin poder acordar, los líderes optaron por meditarlo esa noche. Sin embargo, después del consejo, un pastor cristiano local fue llevado ante Alfonso. El pastor aseguró conocer un camino alternativo por las montañas. Al amanecer del 13 de julio, los cruzados, guiados por este pastor, cruzaron las empinadas laderas y valles del puerto de Moradal. Luego avanzaron a las navas de Tolosa y enfrentaron al gran ejército almohade. Los moros se sorprendieron al ver a los cristianos acercándose por detrás para acampar. La víspera de la batalla, el clero oyó confesiones. A la medianoche del 16 de julio, el arzobispo de Toledo celebró misa y los cruzados recibieron la Eucaristía. Luego tomaron las armas y se prepararon para el combate. Pedro II comandaba a los aragoneses en el ala izquierda, mientras que Sancho V II y los navarros ocupaban la derecha. Las órdenes militares y los castellanos ocuparon el centro bajo el mando del rey Alfonso, el arzobispo de Toledo y Diego López de Haro. El ejército de Almohad, compuesto por árabes y bereberes, se formaba frente a los cristianos. Al-Nasir permanecía en la retaguardia con su valiente guardia mora. Cuando comenzó la batalla, las líneas frontales cristianas se cerraron rápidamente con los moros, así que hubo poco tiempo o distancia para los arqueros. La lucha fue cuerpo a cuerpo y se desató furiosamente durante todo el día. Los templarios y caballeros de Calatrava estaban en la primera línea y bajo fuerte presión. Por un momento pareció que los cristianos serían superados por la mayoría musulmana. Sin embargo, los aragoneses y los navarros realizaron una maniobra de pinza que lanzó a las filas almohades al desorden, permitiendo que el rey Alfonso y el arzobispo de Toledo ejecutaran una carga profunda con los caballeros castellanos. Este fue el momento decisivo. Las líneas almohades colapsaron, los caballeros cristianos arrasaron al enemigo y las tropas de Al-Nasir huyeron en confusión. El rey de Navarra y sus caballeros llegaron hasta la tienda de Al-Nasir, atravesando a su guardia personal, aunque el califa apenas logró escapar con vida. La victoria de los cruzados fue total. Miles de tropas moras yacían muertas en el campo. Los reyes cristianos tomaron posesión del campamento del califa, mientras que el propio califa huyó de regreso a Sevilla. El tapiz sobre la tienda del califa fue enviado como trofeo de guerra al monasterio de las Huelgas, donde aún puede verse hasta el día de hoy.
el rey Alfonso envió la tienda y el estandarte del califa al Papa Inocencio en Roma, junto con un anuncio de victoria. El Papa Inocencio III estaba muy alegre. La noticia del triunfo se difundió en Europa, generando elogios y agradecimientos a Dios. La hija de Alfonso, Berenguela, envió noticias de la victoria a su hermana Blanca, esposa del príncipe Luis de Francia. La victoria en las Navas de Tolosa resultó decisiva. La amenaza almohade para los reinos cristianos terminó. Desde ahora los estados musulmanes de Al-Ándalus quedarían a la defensiva. En las décadas siguientes, los hijos de los reyes que vencieron en las Navas conquistarían casi todas las ciudades importantes de Al-Ándalus, como Valencia, Córdoba y Sevilla. Tras la victoria de Ricardo Corazón de León sobre Saladino en la Tercera Cruzada, los estados cruzados de ultramar se recuperaron notablemente. En el siglo XIII, el ultramar cruzado fue un reino costero próspero y defendido, centrado en Acre, el principal puerto comercial y base de los caballeros templarios. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIII, un nuevo poder sarraceno llegó a dominar Egipto y Siria, los mamelucos, descendientes de una clase de guerreros esclavos turcos que habían derrocado a la dinastía ayubí de Saladino. Con grandes recursos, los mamelucos fueron el enemigo más peligroso que enfrentó el ultramar cruzado. Para 1280, muchas ciudades y castillos de ultramar ya habían caído. En 1285 cayó el castillo hospitalario Margab. Para 1287, los mamelucos tomaron Latakia, una de las últimas ciudades del antiguo Principado de Antioquía. En 1289, Trípoli, gobernada por cruzados desde 1109, fue conquistada por el sultán mameluco Qalawun. Los nobles y órdenes militares de Akur enviaron urgentes solicitudes de ayuda a Occidente. Se prometió mucha ayuda, pero llegó poco. Qalawun murió en noviembre de 1290, pero su hijo, el nuevo sultán, Al-Ashraf Jalil, anunció sus planes de cumplir el sueño de su padre de conquistar Akur. En abril de 1291, el sultán llegó a Acre con el mayor ejército de las cruzadas. Los cristianos en la ciudad sabían que era su última resistencia. Los templarios, hospitalarios y caballeros teutónicos trajeron refuerzos de Europa y cada gran maestre estaba presente para comandar la defensa. Gracias al apoyo francés, las fortificaciones de Acre eran fuertes, pero el sultán trajo al menos 100 máquinas de asedio. Día y noche las catapultas mamelucas golpeaban las murallas. Por un mes las fortificaciones resistieron y los templarios y defensores lucharon para mantener alejados a los atacantes. El 8 de mayo las fortificaciones externas de Acre estaban tan dañadas que los defensores las abandonaron. El 18 de mayo Al-Ashraf ordenó un asalto general que abrumó la ciudad. Varios refugiados huyeron en barco, pero muchos murieron por las espadas mamelucas. Mientras tanto, los hermanos de las órdenes militares se negaron a rendirse y lucharon ferozmente por las calles, derrotando a muchos enemigos antes de caer en batalla. Al anochecer, solo la fortaleza de los templarios junto al mar seguía en manos cristianas en Acre. Durante el asalto mameluco, los últimos refugiados de la ciudad buscaron protección con los templarios, llenando la fortaleza de mujeres y niños. Por encima de todo, los templarios estaban decididos a salvar estas vidas inocentes. Al principio, Al-Ashraf intentó capturar la fortaleza por asalto, pero los templarios lucharon con valentía, y el sultán terminó perdiendo a muchos de sus mejores guerreros. Frustrado, Al-Ashraf abrió negociaciones con los templarios. El sultán prometió dejar ir a mujeres y niños sin problemas si los templarios se rendían. Bajo estos términos, los templarios aceptaron entregar su fortaleza. Cuando el primer destacamento mameluco llegó a la fortaleza, de inmediato acosaron a mujeres y niños y discutieron entre ellos por quién se quedaba con cada uno como esclavo. Los templarios estaban furiosos. Sacaron sus espadas y lucharon ferozmente contra los mamelucos, matándolos a todos. Los templarios restantes, unos 30 caballeros hermanos, entonces se encerraron en su fortaleza
y se negaron a negociar más con el sultán. Ahora estaban decididos a luchar hasta el último hombre. Aún preocupados por salvar a las mujeres y los niños que tenían a su cuidado, los hermanos lograron bajar a algunos de los refugiados a los botes en el puerto, los cuales luego escaparon a Chipre. Enfurecido, Al-Ashraf ordenó a sus hombres destruir la fortaleza templaria. Los mamelucos minaron las murallas mientras los templarios se mantenían firmes, defendiendo su posición. Los mamelucos irrumpieron en la fortaleza y los templarios los enfrentaron en la batalla final. En ese momento, las minas colapsaron, haciendo que toda la fortaleza se viniera abajo sobre los hermanos caballeros y sobre los cientos de guerreros mamelucos que acababan de irrumpir. Así, estos últimos 30 templarios aproximadamente cayeron luchando y se llevaron a varios enemigos con ellos. Este fue el fin de Acre. Al-Ashraf ordenó que toda la ciudad fuera arrasada hasta los cimientos para evitar que los cruzados la recuperaran alguna vez. La presencia cristiana latina en Palestina, iniciada con la primera cruzada en 1090, finalmente llegó a su fin. El reinado de Al-Ashraf no duró mucho más. Lo asesinaron en 1293 miembros de una facción mameluca rival. Los templarios y herederos del reino de Jerusalén resistieron en Chipre, capturada por Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada. Chipre fue un centro de poder latino por siglos. Ahora mira nuestro video sobre la reina Isabel de España y su conquista de Granada en 1492. Haz clic en el enlace en pantalla. Nuestro video sobre la reina Isabel está en la descripción.